de ser discípulos del Señor, negarnos a nosotros, negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos por los deseos del Señor y muchas cosas más que están en el mensaje titulado ¿Quieres ser discípulo? Hoy vamos a traer una palabra que se titula ¿Quieres ser testigo? Porque ser discípulo del Señor tiene que ver con negarte, abrazar las enseñanzas del Maestro, seguir a Cristo. Pero ser testigo no es lo mismo, pero no lo es. Porque para ser discípulo, pues tienes que hacer ciertas tareas, indudablemente, con el poder del Espíritu Santo. Pero, precisamente para ser testigo, necesitas ese poder. Entonces vamos a Hechos, capítulo 1, verso 6 al verso 8. Y leemos: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, estaba hablando de los apóstoles y Jesús, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, como muchas veces os he dicho, los judíos nunca pensaban en un Cristo, que esto ya lo he dicho muchas veces, en un Cristo que iba a morir, sino en un Cristo que iba a reinar. Y esto ya lo he repetido tantas veces que la Iglesia lo sabe. Ellos jamás pensaron ni una remota idea de que Cristo iba a morir en la cruz. Para ellos el Mesías iba a destruir a los enemigos y hacer a Israel cabeza de naciones, que por eso Judas entregó al Señor, porque él vio que no guardaba el estereotipo que él tenía en su mente. Si este es el Mesías, o si este es el Mesías, voy a provocar que él se rebele a fin de que mate a los romanos. Y no tenía Cristo nada que ver con eso. Él no vino a matar, él vino a morir. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, como los discípulos no habían captado muy bien la idea todavía, a pesar de que Cristo ya había hablado mucho, se quedó 40 días con ellos. O sea, Cristo ya había resucitado y de vez en cuando se aparecía a los discípulos y la Biblia dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Es decir, les explicaba el Evangelio. Mirad, para que entendáis, yo he venido para esto, para esto, para esto. Pero como ellos tenían en su mente la idea arraigada de un reino político, ellos todavía tenían en su mente que Dios iba a restaurar el reino. Y el capítulo que hemos leído en Hechos, capítulo 1, el Señor está a punto ya de subir y entronizarse en el trono. Y ellos todavía, después de 3 años de ministerio con el Señor y 40 días que el Señor estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios y por qué había venido, hermanos, estamos hablando de un muerto que resucitó, se aparece a ellos y les dice, yo soy el Maestro, no he venido como vosotros pensáis, he venido a morir, a resucitar, a perdonar pecados, a predicar el Evangelio, y ustedes van a tener que hacer eso. 40 días explicándole. Y cuando el Señor está a punto de irse, ellos todavía siguen pensando en ese reino, en el reino teocrático. Por eso le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? De verdad que era para pegarles, ¿eh? Era para pegarles porque 3 años explicándole, muere, resucita, 40 días después, les explica 40 días ya resucitado el por qué ha venido y ellos todavía siguen pensando en ese reino. Por eso a veces yo explico 3 años aquí o 4 o 5, muchas cosas y me vengo abajo porque hay gente que no entiende y digo, bueno, mayor poder que tenía el Señor que yo y todavía no lo entendían. Entonces, claro, por eso el Señor les dice, en pocas palabras, dejaros de rollos. Olvidar eso ya. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ese pero está cambiando de conversación. Es decir, olvidaros de eso, es olvidarlo. Pero, esto es lo que me
me compete a mí ahora entre vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pero cambió la conversación completamente, porque les estaba diciendo: mirad, estáis pensando en que el reino va a venir ahora, y como vosotros sois elegidos, estáis pensando materialmente. Si vosotros sois mis apóstoles, pues vosotros vais a gobernar. Y si vais a gobernar, vais a estar en 12 tronos y vais a ser los chicos de la peli. Pero no toca ese tiempo ahora. Ahora toca el tiempo de predicar, sufrir y morir por mí. Pero eso no lo podréis hacer si no tenéis poder del Espíritu Santo. Mirad, para que veáis que ellos tenían ese pensamiento. Lucas 22-24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te das cuenta? Ellos hablaban. Pedro con Jacobo, Jacobo con Juan, Juan con Mateo. ¿Quién va a ser el mayor en el reino entre nosotros? ¿Tú qué vas a ser? ¿Gobernante? ¿Tu príncipe? Pedro diría que siempre era el más. Yo voy a ser el rey, el principal. Había una disputa entre ellos. Entonces el Señor, escuchando esto, les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y ahora el Señor hace esta pregunta: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Con esto les estaba diciendo que el reino todavía no ha venido, que se iban a sentar, pero que ahora estuvieran con él. Pero ¿te das cuenta cómo ellos ya hablaban quién sería mayor en el reino? Mira este otro capítulo, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Te das cuenta que ellos tenían eso en mente? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a sentar en su reino? La madre de Juan y Zebedeo, la madre de Juan y Jacobo, ya estaba pensando en decirle a Jesús: mira, si tu reino va a empezar ahora, pues deja que mis hijos sean el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Mira qué poco estaba pidiendo, ¿eh? No estaba pidiendo: mira, el uno a tu derecha, otro a tu izquierda y ya Juanito un poquito más para allá. No. Jacobo aquí, Juanito aquí. A tu derecha, a tu izquierda. Mira qué poco pedía esa madre, Dios mío de mi vida, lo que amaba a sus hijos. Y el Señor le dijo: mira, el reino es para quien mi Padre se lo quiera dar. En pocas palabras, del bautismo con yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados. Estaba hablando precisamente del bautismo del sufrimiento. Ellos tenían en su mente eso, hermanos: reinar, gobernar, matar, en una mente política, no espiritual. Bueno, pues el Señor resucita y se tira 40 días todavía explicándole, ya resucitado, lo que va a ocurrir, y ellos todavía siguen pensando en el reino. Señor, ¿restaurarás el reino? Dice el Señor: dejaros de eso ya. No os toca a vosotros saber eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, hay un reino espiritual que tenéis que mover. Y este reino no se mueve con la espada de la carne, sino con la espada del Espíritu. Y no se puede mover en la habilidad humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso les dice: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder. Pero si te das cuenta, el texto dice: me seréis testigos. El mensaje se titula: ¿quieres ser testigo? Dice: me seréis testigos. No les hubiera tenido que decir me seréis testigos, sino sois testigos. Porque ellos eran testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es la persona que está presente en un acto, en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido.
Es decir, si ahora mismito Achule dice algo o hace algo y yo estoy presente, yo soy testigo, ¿verdad? Una cosa es que yo quiera dar testimonio y otra es que no lo quiera dar, pero yo soy testigo. Entonces, ellos habían estado con el Señor 3 años. Le habían visto resucitar, predicar, enseñar, sanar, liberar, morir y resucitar. Eran testigos. Pero el Señor no les dijo, ustedes que sois testigos, testificaréis de mí. No dice eso. Me seréis testigos, futuro. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que no estaba hablando Cristo de un testigo presencial porque habían visto u oído algo. No, estaba hablando de ser testigo de otra manera. Es un testigo lleno del poder del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que si ellos necesitaban el Espíritu para ser testigos, ¿qué necesitamos nosotros para ser testigos eficaces del Señor? El poder del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que la iglesia está viviendo en el poder del Espíritu Santo? No estamos viviendo en el poder. Carecemos mucho del poder del Espíritu Santo. Esto es un reino espiritual. No podemos hacer las cosas en las obras de la carne. Nos hemos vuelto profesionales. Hemos sustituido el don por el carisma. La fuerza espiritual por la fuerza carnal. Los años en el culto por conocer a Dios. Creemos que ya nada nos puede sorprender. Lo hemos visto todo sin haber visto nada. Pero hoy he leído algo que me ha hecho llorar. Le dice Jacob a José, tiene Jacob como 145 años, está a punto de morir. Viene José con sus hijos y sale Jacob llorando y le dice José, padre, ¿por qué lloras? Y le dice Jacob, hijo, no esperaba yo ver tu rostro. Y Dios me ha hecho ver el rostro de tus hijos también. En pocas palabras, llevo 145 años, se me apareció el Señor en Peniel, he luchado con un ángel, he obtenido la bendición, me ha hablado el Señor en sueños, me ha bendecido, me ha traído a la tierra, he visto al Señor obrar, luego mi José se fue, yo creía que estaba muerto, me contó el testimonio de todo lo que Dios ha hecho, creo que ya Dios no me puede sorprender más, he visto todo de Dios, creo que no puedo ver más, y a sus 45 años a punto de morir, dice, hijo, no esperaba yo ver tu rostro, y Dios me ha vuelto a sorprender, he visto el rostro de tus hijos. En el último instante de mi vida Dios me ha dado una sorpresa. Iglesia, no hemos visto nada todavía. Dios puede sorprendernos con su gloria y con su poder. Dios nos puede sorprender. Ahora, ¿por qué no hay poder del Espíritu Santo? No hay poder del Espíritu Santo porque no le damos lugar al Espíritu Santo. Y esto parece una contradicción de términos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Todopoderoso. ¿Y cómo nosotros no le vamos a dar lugar al Todopoderoso? Pero si Él quiere caer sobre nosotros y nos fulmina, es todopoderoso. Pero aunque sea una contradicción de términos, la Biblia muestra que eso puede ocurrir. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu y no contristéis al Espíritu. ¿El Espíritu Santo es todopoderoso? Pero se le puede apagar. El Espíritu Santo es todopoderoso, pero se le puede entristecer. Una contradicción de términos, pero no luches con la Biblia, créela. La pregunta es, ¿por qué tuvo Jesús éxito en su ministerio? Y cuando digo éxito, me refiero a éxito a la manera de Dios. ¿Entiende el concepto? Éxito a la manera de Dios es andar en santidad, hacer todo lo que Dios quiere que hagas y terminar con fruto de Dios a la obra a la que Dios te ha mandado. Eso es éxito. Lo demás es contrario y es fracaso. Abuelo de pájaro, os voy a repetir algo que siempre os he dicho acerca del Señor. Jesús tuvo éxito en su ministerio porque todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Todo. Y esto muchas veces lo he dicho. ¿Por qué nació Jesús? ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué nació Jesús? Por el Espíritu Santo. Luego la Biblia dice en Lucas capítulo 4, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué era guiado Jesús? Por el Espíritu. Pregunto, ¿Jesús era Dios? ¿Lo conocía todo? Se dejaba guiar por el Espíritu. Tú y yo no sabemos nada
y no nos dejamos guiar por el Espíritu. De ahí la diferencia entre Cristo y su cuerpo. Fue guiado por el Espíritu al desierto. La Biblia dice que allí fue tentado y cuando terminó y venció, ¿qué dice la Biblia? Que bajó en el poder del Espíritu a Galilea. No en su poder, lo dice el texto, en el poder del Espíritu. Y cuando estaba en Galilea, entró en la sinagoga y dice la Biblia que tomando el rollo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, sanar a los ciegos y proclamar el año agradable del Señor. ¿Sabes? Creo que las primeras palabras de Jesús, si no una de las primeras o las primeras, fue esta. Es decir, yo quiero que veas esto. El verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, va andando por la tierra. Y lo primero que menciona públicamente en su ministerio es: el Espíritu está sobre mí. O sea, eres Dios hecho hombre, todo lo puedes, y tu primera palabra es: el Espíritu está sobre mí. Empiezo mi ministerio con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, aunque soy Dios hecho hombre y todo lo puedo, no quiero hacerlo porque soy el patrón bíblico de todos los siervos de Dios que van a surgir de mi semilla a continuación. Y si yo dependí del Espíritu Santo para obrar, nacer, predicar y hacer, todos los siervos míos tendrán que surgir en el fruto de la semilla germinada. Si yo he vivido por el Espíritu, ellos tienen que vivir por el Espíritu. Si yo he sido guiado por el Espíritu, ellos tienen que ser guiados por el Espíritu. Si yo he hablado por el Espíritu, ellos tienen que hablar por el Espíritu. Si yo he obrado por el Espíritu, ellos tienen que obrar por el Espíritu. Por eso cuando Cristo echaba demonios, dice la Biblia que los fariseos dijeron: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y Jesús le dijo: no, yo no estoy poseído, el demonio no está detrás de esta acción, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Juan 8 dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Lo que yo os he hablado lo he visto hacer a mi Padre primero. El Jesús, todo lo que hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. No solo nació en el Espíritu, no solo fue guiado por el Espíritu, no solo fue ungido por el Espíritu, no solo fue lleno del poder del Espíritu, sino que la Biblia dice que si aquel que levantó a Jesús de los muertos está en vosotros, hablando del Espíritu Santo, Jesucristo resucitó, porque el Espíritu Santo no solo le hizo nacer, sino que también lo resucitó de la muerte. Y no solo lo resucitó, dice la Biblia que si la sangre de los toros y de los machos cabríos rociada sobre nosotros purifican en cuanto a la purificación de la carne, hablando del Antiguo Testamento, pregunta el apóstol en una pregunta retórica: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios sin mancha? Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Santo, es decir, nació por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue lleno del poder del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, habló por el Espíritu, obró por el Espíritu, pensó por el Espíritu, echó fuera demonios por el Espíritu, sanó por el Espíritu, fue a la muerte por el Espíritu, resucitó por el Espíritu. ¿Crees que nosotros podremos andar diferentes a la cabeza si Él fue guiado y sumergido en el poder del Espíritu y nosotros vamos a tener éxito en el poder de la carne? Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso cuando las cosas no nacen del Espíritu, son carne. Y por eso muchos de nosotros somos carnales. Y nuestras obras no permanecen en Dios, porque no fueron hechas en el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Hemos perdido de vista la dependencia del Espíritu. Dejarme hacerlo a mí, dejarme. Y el Espíritu está detrás de ti diciendo: hijo, si no me dejas a mí, lo que tú haces se va a desvanecer en un momento. Déjame hacerlo a mí. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es, permanecerá para la gloria de Dios. ¿Qué dice el verso?
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare, en vano vela la guardia. Por lo demás está que comas pan de dolores y te levantes muy de mañana, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué está diciendo? No te esfuerces tanto, permite que sea Dios en ti. Que sea el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Quieren ustedes que echemos un vistazo a la iglesia primitiva para ver cómo ellos obraban? Os pregunto, ¿por qué la iglesia primitiva tenía tanto poder y nosotros no? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿O crees que nos parecemos a la iglesia de Hechos? No, ¿verdad? ¿Lo quieres saber? La primera vez que evangeliza la iglesia, Pedro predica y se convierte en ¿cuántas personas? 3.000. Pero antes de que Pedro predicara, ¿qué es lo que ocurrió? Hechos capítulo 2. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se llenó del Espíritu, predicó un día y se convirtieron 3.000. Otra vez se llenó del Espíritu, predicó otro día y se convirtieron 5.000. Con 2 mensajes, 8.000 personas. Hoy predicamos 8.000 veces y se convierte en 2. Él con 2 mensajes se convirtieron en 8.000. Porque no es la elocuencia del predicador, es el poder del Espíritu Santo. Cuando sanaron al cojo de la Hermosa, ¿os acordáis? No tengo oro ni plata. ¿Sabes? El 7º Papa de la Iglesia Católica estaba contando el dinero de las arcas de la Iglesia. Y un funcionario contando con él el dinero, tenían tanto dinero que contar que le dijo el funcionario: Papa, ya no podemos decir como Pedro que no tenemos oro ni plata. A lo que el Papa le respondió: no, perdón, fue al revés. El Papa le dijo al funcionario: funcionario, ya no podemos decir como Pedro que no tenemos ni oro ni plata. Y el funcionario le dijo: verdad, pero tampoco podemos decir como Pedro, decirle al cojo levántate y anda. Porque hemos perdido el poder del Espíritu Santo. Cuando sanaron al cojo de la Hermosa, predicaron y los sacerdotes del pueblo los cogieron, los echaron en la cárcel. Cuando los sacaron para su defensa ante las autoridades, dice la Biblia, Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel. ¿Te das cuenta? Para hablar con los ancianos de Israel, Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pasado esto, les pusieron en libertad. Solo puedes leer en el libro de los Hechos. Fueron y contaron a la iglesia todo lo que había ocurrido. Y dice que la iglesia después de esto se puso a orar. Hechos 4:31. ¿Sabes lo que pasó después de orar? Dice, cuando hubieron orado, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 6. Escogieron a diáconos para servir mesas. Mirad, hermanos, la diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros. Las viudas hebreas, pero que pertenecían a los griegos, se quejaban de que las viudas hebreas eran atendidas mejor. Que no eran atendidas mejor, ya sabes, siempre hay eso. Entonces, Pedro dijo, no podemos nosotros desatender la palabra para atender a las viudas. Vamos a escoger a 7 varones para que atiendan a las viudas y les den de comer. ¿Sabes qué dice la Biblia? En el verso 3 de Hechos 6, los requisitos para coger diáconos, para servir mesas, comida. Dice Hechos 6:3, que tengan buen testimonio y estén llenos del Espíritu Santo. Hoy con que no peguen a su mujer y no fumen nos vale. Esa es la diferencia entre nosotros y la iglesia primitiva. Nosotros decimos, no fuma, no. No pega a su mujer, no. No jura, no. Vale, diácono. Ellos decían, ¿están llenos del Espíritu? Cuando Esteban predica y está a punto de morir, ¿sabes cómo aguantó y soportó la muerte? Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno
del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ponían diáconos por el Espíritu, predicaban en el poder del Espíritu, morían por el poder del Espíritu. En Hechos capítulo 9 se convierte Saulo, el famoso Pablo. Y cuando Ananías es enviado a él, mira para qué fue enviado. Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En Hechos 9:20, después de que fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia: enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que un hombre del judaísmo recién convertido se va a poner a gritar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué pasó ahí? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo crecía la iglesia? ¿Y de dónde venía su paz? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios mío de mi vida. Mientras Pedro predica a Cornelio, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Está predicando a un gentil, no sabe nada del Señor. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Pedro? Hechos 10:36. Dijo esto: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El verso 44 del capítulo 10 dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Cuánto necesitamos que Él caiga sobre nosotros? ¿Cuánta rutina religiosa, aburrimiento, falta de poder, falta de oración, falta de pasión, falta de entrega, falta de evangelización, falta de soñar con Dios? Cuánto materialismo, orgullo, altanería, crítica, envidia, pecados ocultos. Porque la iglesia ha perdido el poder del Espíritu Santo. Hemos contristado al Espíritu de Dios y lo hemos apagado. Está dentro, pero apagado. ¿Sabes lo que es tener a Dios dentro de ti? Él vivió en el tabernáculo de Moisés, luego en el templo de Salomón, y ahora ha decidido vivir dentro de tu cuerpo. No hay religión en el mundo que Dios diga que va a vivir dentro de sus hijos. Solamente una, porque no es una religión, es una relación. Y Él ha decidido vivir dentro de tu cuerpo y lo estamos contristando y apagando. No le damos lugar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos empodere, nos llene de vida y de poder. Pero la iglesia no hacía nada, la iglesia primitiva, sin el poder del Espíritu Santo. Este mensaje se titula ¿Quieres ser testigo? También se podría titular Una iglesia poderosa. Pero no una iglesia poderosa porque en su habilidad puede hacerlo, sino en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, no necesitamos fuegos artificiales, necesitamos poder del Espíritu Santo. Cuando digo poder del Espíritu Santo, no estoy diciendo que Dios hace filigranas. Dios no hace filigrana, Dios tiene poder. No digo tonterías, esas tonterías que se ven en YouTube. No digo esas tonterías, digo poder del Espíritu. Personas que se vean que vencen el pecado porque viven en el poder del Espíritu Santo. Personas que viven sometidos a la palabra porque confían en el poder del Espíritu Santo. Predicadores que no usamos la retórica ni la poesía, sino que confiamos en el poder del Espíritu Santo. La iglesia convencida de pecado, creciendo en el temor de Dios, amando la santidad, creyendo las promesas, conquistando las palabras del Señor, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Testigos de Cristo que van a la calle a proclamar: Él ha muerto y ha resucitado. Y el que te vea puede decir: yo no lo creo, pero yo sé que Él lo cree, porque está convencido de ello. Y no por tu habilidad, sino porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo.
Pablo predica en Chipre. Allí había un cierto mago llamado Elimas. Él estaba predicando un gobernador llamado Sergio. El gobernador estaba poniendo oído a la predicación. Y dice la Biblia que Elimas el mago intentaba apartar de la fe a Sergio. No sé cómo lo haría. Quizá le llamaría la atención para que no escuchara la palabra. Hablaría con él. No sé. Intentaba apartar de la fe o con argumentos. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul Sergio, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. No se podría hacer eso sin estar lleno del Espíritu Santo. El verso 52 de Hechos 13 dice: y los discípulos. Porque tú dices, bueno, es que Pablo es diferente. Pablo no, Pablo no es diferente. Pablo es igual que yo y que tú. Pero por si no te convence, dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto falta el gozo del Espíritu? Y sabes, el Espíritu Santo no te va a dar gozo por tener dinero. El Espíritu Santo no te va a dar gozo por ser famoso. El Espíritu Santo no te va a dar gozo por ser el mejor del pueblo. El Espíritu Santo te va a dar gozo cuando tú le permitas que Él te corteje el corazón para enamorarte del que Él está enamorado, de Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando te enamores del Hijo de Dios, va a haber gozo en tu vida. Estos discípulos apenas tenían nada, pero estaban llenos de gozo por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16 dice la Biblia que Pablo y Silas van a predicar, hermanos, a evangelizar. O sea, predican por el Espíritu, ponen diáconos por el Espíritu, enjuician por el Espíritu, viven por el Espíritu. Y ahora van a evangelizar, algo normal. ¿Cuántas veces he ido yo aquí abajo y me he puesto ahí evangelizando? Créanse lo que a veces no me lo ha dicho el Espíritu. Por mandamiento de la Biblia he ido yo y quiero predicar. Pero ¿qué diferencia entre ellos y yo? Dice que pasan por Frigia, por Galacia, y van a evangelizar. Y le dice el Espíritu: no, aquí no. Señor, que vamos a hablar de Jesús. Aquí no habléis de Él. Pues vamos a Asia. Y dice, y el Espíritu nos prohibió predicar en Asia. Pues vamos a Misia. Dice, y el Espíritu lo prohibió, Señor, para evangelizar. Y dice la Biblia que es ahí cuando Pablo con Silas se fue a Macedonia. Porque el Espíritu les mostró una visión, un hombre macedonio que dijo, pase, ayúdanos. Es ahí cuando les pegaron después de liberar a aquella mujer con el espíritu de brujería, y en la cárcel empezaron a cantar. Entonces hubo un terremoto y el que guardaba a los presos, creyendo que todos habían ido, se iba a matar, y Pablo dijo, no te mates, que estamos todos aquí. Y él temblando pidió luz y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo después de estar postrado a los apóstoles? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice, y los llevó a la casa después de limpiarlo las heridas, y predicaron a toda su casa, y aquella noche toda su casa se convirtió al Señor y se bautizaron. Y luego les puso de cenar, gozoso de haber recibido al Señor Jesús en su casa, y de ahí se levantó la iglesia de los filipenses. Evangelizaban por el Espíritu. Hermanos, si te das cuenta, todo en el Nuevo Testamento, todo, milagros, sermones, enseñanzas, sanidades, sufrir, cantar, orar, danzar, evangelizar, morir, todo lo hacían en el poder del Espíritu Santo.
Mira, este verso a mí me hizo llorar de madrugada. Primera de Pedro 1:12, tocante a predicar, dice, a estos, hablando de los apóstoles, perdón, a los del Antiguo Testamento, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, perdón, está hablando de los apóstoles, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto me hizo llorar. O sea, los predicadores antiguos predicaban el Evangelio no en la retórica humana, no en la sabiduría humana, no en la confección humana, no en los pensamientos humanos, sino en el poder del Espíritu Santo. Para predicar, para llamar a Jesús Señor. A ver, levanta tu mano y repite esta palabra. Jesús es el Señor. ¿Lo has dicho? ¿Sabes lo que dice Pablo? Mira cómo ellos confiaban en el Espíritu Santo para todo. Dice 1 Corintios 12:3. Os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No está diciendo Pablo que no podemos pronunciar o repetir lo que acabamos de hacer. Jesús es el Señor, lo hemos hecho todos, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que no lo puedes decir genuinamente, que Él se enseñorea de tu vida si no tienes al Espíritu Santo. No lo puedes hacer sin el Espíritu, porque ellos saben que el Evangelio no trota en la fuerza del caballo, de las fuerzas del hombre, sino que va trotando en las alas del poder del Espíritu Santo. No hay artificios humanos, no hay fuegos artificiales, hay poder y convicción y plena certidumbre de fe en el poder del Espíritu Santo. Para predicar el Evangelio predicaban por el Espíritu Santo. Para llamar a Jesús Señor genuinamente lo decían por el Espíritu Santo. Y para orar, ¿sabes cómo oraban? Romanos 8:26, asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque cómo orar, cómo conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Y el apóstol Judas, en el capítulo 1 y verso 20 de su libro dice, mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. ¿Necesitas más Biblia para que te convenzcas que necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Necesitas que te diga más? Creo que no te necesitas más. Te he mostrado nuestra cabeza que es Cristo, nació por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, vivió por el Espíritu, fue a la cruz por el Espíritu, resucitó por el Espíritu. También te he mostrado que desde que el Espíritu desciende en Hechos 2, los apóstoles, los discípulos y la iglesia oraban en el Espíritu, vivían en el Espíritu, cantaban en el Espíritu, sufrían en el Espíritu, morían en el poder del Espíritu, danzaban en el Espíritu, oraban por el Espíritu, predicaban por el Espíritu y llamaban a Jesús Señor por el Espíritu. Ahora me puede decir, pastor, ¿y cómo se vive eso? A estas alturas os voy a decir cómo se vive eso, si ya lo sabéis. Lo sabéis perfectamente lo que os voy a decir. ¿O no lo sabéis? De hecho, lo he puesto aquí. Creo que no hace falta decir que para vivir una vida en el Espíritu tienes que vivir una vida rendida al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:25. Mira este texto y a mí me llena de gozo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Si vivís por el Espíritu, es decir, si habéis nacido de nuevo por Él, si Él os ha dado vida, anda en esa vida, en el fruto del origen de esa semilla.
Si el Espíritu te dio vida, ¿pretendes vivir esa vida espiritual en la carne? No es posible. Si el Espíritu te dio vida, anda en el Espíritu. Anda de acuerdo a la vida recibida, doblegada a la vida del Espíritu. ¿Quieres ser testigo eficaz de Cristo? Busca ser lleno del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu de Dios te llene. No hemos tocado el texto de no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? El apóstol dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos. Eso es un mandamiento, sed llenos. Y el original es pretérito perfecto, es decir, continuamente. No me vale que yo me llené ayer. Ahora me tengo que llenar. Y no me vale que piense que me voy a llenar mañana. Lo de mañana no me vale. Lo de ayer tampoco. Es un presente continuo de ser lleno del Espíritu Santo. Doblegándome el Espíritu a la palabra de Dios, andando en el Espíritu, no ofendiéndole. Vivimos tan lejos del Espíritu, en el buen sentido de la palabra, porque Él está dentro, que hablamos, decimos, pensamos y no nos duele. Pero si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener esa sensibilidad. Estar cerca del Señor. ¿Y sabes qué? Verás al Espíritu obrar en tu vida y a través de ti. Porque cuando una iglesia se llena del Espíritu Santo, se llena del poder de Dios para ser una iglesia eficaz en su testimonio. Testigo eficaz de Cristo. ¿Crees que si Cristo vivió por el Espíritu, predicó en el poder del Espíritu, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, va a hacerlo de otra manera? No es posible. El patrón lo ha puesto Él. Y si no vivimos así, seremos una iglesia religiosa, enclencle, sin poder del Espíritu, lleno de carnalidad, lleno de pecado, lleno de crítica, lleno de murmuración. Nuestro carácter no estará sometido al poder del Espíritu Santo. Y te digo una cosa, iglesia, es una pena que pasen los años y no se vea áreas de nuestra vida cultivadas y rendidas al poder y al trato del Espíritu Santo. Me acuerdo una vez que estaba escuchando a un hombre predicar, y puede ser una crítica, y es contradicción de términos porque estoy hablando de eso, pero no voy a hablar de aquel hombre, pero sí es lo que pasó. Le estaba escuchando predicar, y es un hombre de años en el Señor, muchos años, y le conozco. Y mientras estaba predicando, estaba hablando tanto de él, tanto de él, tanto de él, tanto de él en el mensaje, que mira lo que llegó a decir. Me llamaron un día para una iglesia y mi mujer me dijo, no te preocupes. Aunque hay barro, también hay perla. Y yo en mi mente dije yo a mí, claro, el barro es Él, la perla la iglesia, y Dios va a usar el barro para bendecir la perla. Dice, y me dijo mi mujer, la iglesia es el barro y tú eres la perla. Cuando yo escuché eso, yo dije, va a corregir a la mujer, le va a decir, no mujer, te equivocas, yo soy el barro, la iglesia es la perla. No la corrigió, eso se quedó así. Y me fui más triste para mi casa. Porque después de tantos años no vi al Espíritu doblegar la vida de ese hombre, porque se mantuvo erguido ante él. Creo que es hora de que la iglesia se rinda al Espíritu Santo.
se rinda al Espíritu de Dios de corazón y diga: Señor, haz tu obra en medio de tu pueblo, aviva tu obra en medio de tu pueblo y en medio de este tiempo hazla conocer. Queremos andar en el poder del Espíritu, andar en el poder del Espíritu, predicar en el poder del Espíritu, vivir en santidad en el poder del Espíritu, no en la fuerza de la carne, en la artimaña de la carne, no en los fuegos artificiales, sino en el Espíritu. Y créanselo, y con esto termino, porque quiero traer algunos sermones acerca del Espíritu. Si Dios quiere, este domingo me gustaría hablar de Cristo, la obra de Cristo por nosotros y la obra de Cristo en nosotros. Porque la cosa es: ¿cómo es posible que ya Dios ha comprado todo para mí gratis en Cristo? La Biblia dice que yo soy luz, que estoy sentado en lugares celestiales, que estoy completo, que he muerto con Cristo. ¿Y por qué todavía tengo que andar en santidad y hacer cosas? ¿Por qué? Si ya todo está hecho. Porque hay que hacer una diferencia bíblicamente entre la obra de Cristo por nosotros y la obra de Cristo en nosotros. Para que entiendan esto, la obra de Cristo por nosotros está terminada. ¿Qué dijo Jesús? ¿Consumado? Pero también la obra de Cristo acaba de empezar en nosotros. Por eso dice Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a llevar de nuestra posición, de nuestra condición, a la posición que ya Él nos ha dado en una obra terminada. Es decir, siempre un arquitecto primero hace la casa en un papel y luego la termina en realidad. La obra de Cristo es al revés. Él ya ha terminado la casa y ahora la está pintando en nuestro interior, pero la obra está terminada, ahora está trabajando en nosotros. Y para que eso fluya y para que nos parezcamos a la obra terminada, necesitamos doblegarnos al poder del Espíritu Santo y ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Si entiendes el concepto de la obra de Cristo por y la obra de Cristo en, entenderás perfectamente el poder de la gracia y por qué un creyente no se pierde así como así. Porque cuando la Biblia habla de eso, no está hablando de la obra terminada, sino de la obra en proceso, que no derriba la obra terminada. Eso ya está hecho. Qué bonita es la Biblia, leída bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu? Bueno, esto no se va a recibir porque digas amén, pero se va a recibir si ahora tú te rindes al poder del Espíritu Santo. Ahora dile: Señor, no quiero caminar en la fuerza de la carne, en la fuerza de mi ministerio, en los años de mi evangelio. No, Señor, yo soy como Jacob. 145 años he visto tu mano, he visto mucho, pero a lo último de mi vida puedo decir: no esperaba yo ver tu rostro, y Dios me ha hecho ver el rostro de tus hijos. En el último momento, antes de expirar y de morir, puedo decir: Dios me ha sorprendido. Él sigue sorprendiendo. Él tiene poder para sorprender a sus hijos. Iglesia, necesitamos la dinámica del Espíritu, el mover del Espíritu, las palabras del Espíritu, la gloria del Espíritu. Si no, esto será seco, ritualista, religioso y no veremos nada de Dios. Pero yo le digo al Espíritu hoy, en esta noche, mirando al cielo y a Cristo entronado a la diestra del Padre: envía tu Espíritu, llénanos de tu poder. Queremos ser una iglesia empoderada con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Levanta tus manos ahora y díselo al Señor: por favor, Señor, yo he escuchado tu palabra, he escuchado lo que tu criado ha dicho y ha mostrado con la palabra cómo todo, para que sea permanente, real y genuino, se hace en el poder del Espíritu. Porque no significa que no podamos imitarlo, lo podemos imitar, pero los resultados, la permanencia y la gloria no será lo mismo. Ni siquiera es gloria en el poder de la carne, es muerte. Predicar sin el Espíritu mata en vez de dar vida. Decía Leonan Ravening: predicador, predicador, sobre toda cosa buscada, busca unción. Danos tu poder. Empodéranos con tu Espíritu. Llénanos de tu gloria. Te estoy pidiendo el poder de tu Espíritu, Padre.
Necesito caminar en el poder de tu Espíritu. No quiero orar en el poder de la carne, porque eso yo ya lo sé, eso no lo escuchas. No hay oración que se haga en el poder del Espíritu que no sea contestada por ti. Y no hay oración que se haga en el poder de la carne, aunque se haga con lágrimas. Pero si no es en el Espíritu, tú la rechazas. Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Iglesia, con esto termino. Sean sinceros. ¿Os falta pasión por Cristo? ¿Os cuesta meteros a orar? ¿Es un mundo decirle no al pecado? Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos que Él nos tome, nos posea, tome cada área de nuestra vida y nos haga testigos eficaces. Ya lo dijo mi maestro: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder. Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros, no antes, cuando venga, después de esto, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Recuerda esto: Jesús dijo: cuando el Espíritu venga sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque eran judíos donde ellos vivían. Luego en Judea. Judea son los parientes que viven cercano. Luego Samaria, que son los que están emparentados con los judíos pero no lo son. Y luego en toda la tierra, los gentiles. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, su casa, Jerusalén, se da cuenta. Luego Judea, los de su iglesia. Los de la iglesia nos damos cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y cuando no. Luego los que vienen al culto pero no son, esos se dan cuenta que hay una diferencia entre tú y ellos, y es que ellos no están llenos, pero tú sí estás lleno. Y luego los gentiles, los que no conocen al Señor, cuando te ven dicen: he aquí un hombre y una mujer rendida al poder del Espíritu Santo. ¿Tú crees que la iglesia piensa así de ti? ¿Crees que tu casa piensa así de ti? ¿Crees que los inconversos te ven y dicen: hay mucha diferencia entre él y yo? Levanta tus manos. Díselo, lo necesitamos, hermanos. Lo ha comprobado la Escritura. Lo necesitamos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Díselo: ven, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Enamórame de Cristo, ilusióname de Cristo. Ilusióname con la palabra, lléname. Quiero ser tuyo, poséeme, Espíritu Santo. Por favor, ven, llénanos, llénanos hasta rebosar el pleroma de Dios, llenos del Espíritu. Oh, Rabosita, Rabasotoro, oh Rey de Gloria, llénanos del poder del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender esta gran verdad. Ser testigos eficaces es estar llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su gloria. Gracias, Señor. Pues creo que en esta línea el Espíritu nos está hablando. Ser discípulo del Señor y ser testigo de Cristo. Para ser discípulo tienes que renunciar a muchas cosas. Pero eso no podrá ser si no te llenas del poder del Espíritu para ser testigo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Cuántos quieren ser testigos? Llénate del Espíritu. Entonces mira, para ser testigo
te vacías, para ser discípulo te vacías de ti. Y para ser testigo te llenas de Él. ¿Te das cuenta? Para ser discípulo te niegas a ti mismo. Para ser testigo le aceptas a Él. Para ser discípulo hay un no. Para ser testigo hay un sí. Discípulo es no a ti. Testigo es sí a Dios. Discípulo es negarte a ti. Testigo es aceptar el poder del Espíritu de Dios. Discípulo es vaciarte de ti. Testigo es llenarte de Él. Esa es la otra cara de la realización del propósito de Dios. ¿Os acordáis que dije que negarte a ti mismo no es quedar pusilánime y quieto? Es negarte a lo que tú quieres ser para realizarte en lo que Dios quiere que tú llegues a ser. Por lo tanto, no es